Hola, queridos alumnos y alumnas de esta clase de Introducción al Nuevo Testamento. Es un gusto poderles saludar a través de este medio y sobre todo estamos muy contentos ya de poder llegar a nuestra clase número 8, donde estaremos estudiando el capítulo 7 acerca de los 4 evangelios. Quiero decirles que voy a subir 2 videos. Este va a ser el primero acerca del análisis del Evangelio de Mateo. Y mañana estaré subiendo el otro video acerca del análisis del libro de Marcos. Así es que vamos a tener una pequeña modificación en nuestro sílabo. Usted estará leyendo sus páginas de la 111 a la 119, que es el día de hoy, y mañana 119 a la 125, donde estaremos haciendo el análisis del libro de Marcos. Hay una pequeña diferencia solamente de unas hojas. Espero que usted esté al pendiente de este pequeño cambio. Bueno, quiero compartir con ustedes de una manera quizás breve lo que son los evangelios y, como mencionaba hace ratito, precisamente el evangelio de Mateo. ¿Sí? Estaremos analizando estos 4 evangelios y hoy solamente lo que es el libro de Mateo. En su capítulo que ustedes estuvieron leyendo, hay una manera, dice el autor, de verificar lo que ellos le llaman la paternidad literaria de un evangelio. Y él habla acerca que es a través de 2 evidencias importantes. La primera es la evidencia externa. ¿Qué significa esto? Es lo que representa la opinión de los líderes de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos tuvieron que constatar que lo que leían en Mateo realmente eran los dichos, las opiniones y lo que Jesús mostraba en su ministerio y que precisamente Mateo era el autor. Esta es la evidencia externa, pero también ellos se fijaron en la evidencia interna que se muestra dentro del mismo evangelio. Lo que la semana pasada hablábamos acerca de la narración, el estilo del lenguaje, cómo coincidían de alguna manera con los demás evangelios. En este capítulo se desarrolla una discusión sobre este término, exactamente el término oráculo, que para algunos significa el evangelio en sí. Otros creen que se refiere a una colección de textos que prueba de una manera mesiánica, escritos en hebreo y en arameo. El biblista norteamericano Gundry sugiere que Mateo escribió el evangelio en griego, pero en un estilo más acercado hacia el hebreo. En cambio, Papías, el padre apostólico de Asia Menor, por cierto, decía que Mateo escribió primero el evangelio en el idioma semita, que probablemente pudiera ser arameo. Ahí vamos a encontrar unas pequeñas diferencias con algunas posturas de algunos biblistas y teólogos, corrientes teológicas también. Pero la falta de evidencias, en este caso lo que sugiere el Papías, ¿verdad? El biblista también Papías, nos señala que quizás la forma más correcta, la postura más correcta es la de Gundry. ¿Sí? Cuando se utiliza la palabra interpretó, es posible que el lenguaje original pudo ser en hebreo, para algunos dicen, y se haya interpretado al griego y que aún no existía ninguna evidencia para esto. También esta palabra interpretó puede ser que se refiera no a una traducción, sino a una aplicación y explicación también del contenido. Así es que esta palabra toma un significado muy importante en la narración de Mateo, cuando se refiere hacia su interpretación. Para algunos van a decir que es la interpretación del lenguaje de los semitas para el griego, y para otros va a ser esta interpretación no en cuestión del lenguaje, sino en la aplicación y la explicación del contenido del misterio de Jesús. Hay 2 consideraciones para apreciar este término. En la palabra orácula se refiere entonces al Evangelio de Mateo. Es probable también, ¿verdad?, que podamos pensar que quizás solamente se refiere a un libro. Lo que menciona el autor es que es improbable que el Evangelio de Mateo apareciera alguna vez en un idioma semita. Estas 2 consideraciones son lo que trabaja en este capítulo. Algunos se oponen que Mateo sea el verdadero autor,
por la dificultad de su lectura con referencia al libro de Marcos. Más adelante vamos a hablar acerca de Marcos, cómo viene siendo como la plataforma o de este escrito de Marcos se retoman para otros evangelios. También se piensa que el autor usó los documentos Q. Acordémonos que la semana pasada, quizás ustedes pudieron ver un poquito acerca en las láminas, que estos documentos Q son conocidos como la fuente. El término es alemán. Y bueno, como la fuente de los dichos que Jesús hubieran recopilado y hubieran hipotéticamente escrito en el libro que sostenía precisamente el oráculo de Mateo y después de Marcos, o Mateo y Lucas, perdón. Algunos se oponen entonces en esta traducción de que quizás no sea Mateo el que escribió este libro, sino que los documentos se recopilaron y que los cristianos usaron el nombre de Mateo para atribuírselo a él. Otra opinión es que fue escrito por medio de una escuela de interpretaciones del Antiguo Testamento y que se le dio el nombre más adelante de Mateo. Estas dos evidencias, ¿verdad?, que refuerzan la autoría, no tiene ningún sustento, pero la que sí tiene un sustento muy importante es que la iglesia primitiva, sin excepción, atribuyó al evangelio del apóstol Mateo, porque todo lo que viene descrito en este evangelio, en este oráculo, ¿verdad? Para la iglesia primitiva no podía dudar de que viniera de él. Nos va a hablar acerca de las fechas. Algunos estudiosos lo fecharon tarde, dice el autor, sobre las décadas del 80, 90 después de Jesucristo. Y en cambio también tenemos evidencia de que Mateo se escribió para evangelizar a los judíos antes del año 70 después de Jesucristo. Así es que más o menos la fecha podría estar entre los 70 y los 90. ¿Cuál es el plan de este evangelio de Mateo? Bueno, Mateo presenta a Jesús como el Mesías y a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Las características importantes es de que Mateo escribió primeramente para los hebreos, para el pueblo judío. Su énfasis es hacer notar el cumplimiento que Jesús hace con la ley y los profetas. La genealogía, si ustedes ven el primer capítulo, ¿verdad?, era muy importante para dar a conocer que Jesús venía de un linaje de David y llegaba hasta Abraham. Vamos a encontrar en Mateo que refleja más interés por los judíos en cuanto a la escatología y resalta las costumbres y dichos de los judíos. Escribe el evangelio para evangelizar y confirmarlos a ellos en la fe. El lugar de origen no está nada claro, no hay algo que certifique realmente con seguridad dónde fue, pero algunos, de acuerdo a la información que tienen y el origen judío del libro, puede ser que se haya escrito desde Palestina. El propósito principal de este evangelio se escribió para alcanzar al pueblo judío interesado en que ellos conocieran la persona y la obra de Jesús, y también el evangelio muestra interés profundo en preservar la enseñanza y el cumplimiento de la gran comisión. Así es que esto es todo en resumidas cuentas de nuestro libro. Ustedes van a encontrar un bosquejo muy importante, yo creo que también muy útil para poderlos enseñar en su escuela dominical, un bosquejo que le puede ayudar a usted para sus sermones y que nos puede dar a conocer, en resumidas cuentas, en 3 o 4 capítulos muy importantes, más de 8 o 9 evidencias de cómo está dividido este evangelio. Les agradezco mucho todo el esfuerzo que siguen haciendo y yo estoy segura también que muy pronto ustedes verán el fruto de su trabajo al aprender más de estos evangelios. Les mando un abrazo y estaremos en contacto pronto. Gracias.